Bueno, buenas tardes hermanos. Hoy vamos a ver la película Armagedón y los eventos finales de la profecía bíblica. Pero antes de comenzar, si alguno de ustedes tiene algún comentario, la vio y quiere complementar algo, lo podemos escuchar. Y yo voy a hacer un breve comentario. Y lo escribí aquí para que después mandarles este PDF porque es una película que tiene errores y a la que le faltan muchos datos, porque se supone que es para el pueblo adventista y no muestra la verdad presente para el pueblo adventista, ni muestra la obra de la bestia y el falso profeta, los actores principales en la batalla, o sea, no los nombra. Entonces, cuando nosotros el viernes hicimos un estudio para tratar de mostrar cuáles son los eventos anunciados por Dios en la profecía, y tomamos como referencia el sermón profético de Jesús que, como él dice, esta profecía se cumple, la profecía del sermón profético se cumple en las vírgenes que salieron a recibir al esposo, que a partir de ese momento son el reino de los cielos, será semejante a las 10 vírgenes. Entonces, iba a haber un periodo de tardanza. A partir del 22 de octubre de 1844, en este periodo de tardanza, las vírgenes se dormirían, todas cabecearían, cerrarían sus ojos a la luz de sus lámparas, se dormirían. Entraría el enemigo, sembraría la semilla de la cizaña y llegaría a estar en la condición del ángel de la Odisea, hasta que entrara el hombre en la escobilla, como Dios le mostró a Guillermo Miller y Elena de White en la visión de la pequeña Grey, y empezara a preparar a sus mensajeros. Entonces Satanás lo vería y empezaría a actuar, por eso empezarían a brotar las hojas de la higuera, como Jesús lo dijo, nos mostrarían que la nuestra es la última generación. Y hay eventos muy importantes que tendrían que estar en la película. Por ejemplo, el 14 de febrero del 2010 sanó la herida de muerte de la bestia religiosa. ¿Por qué? Porque el falso profeta se unió a ella en puntos comunes de doctrina y la reconoció como la verdadera iglesia. Y a partir de ese momento, que sanó la herida de muerte, se maravilló toda la tierra en pos de la bestia y adoró al dragón. Entonces, en ese momento estaba toda la tierra adorando al dragón. El 27 de octubre del 2011 fue formada la Triple Alianza Religiosa. Tampoco aparece en el video. Y la Triple Alianza Religiosa salió a reunir a los reyes de la tierra. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos porque son los que indican que comenzó el tiempo de prueba y sellamiento de la última generación del pueblo adventista. Y cuando el hombre de escobillo terminara su obra, se escucharía el clamor de medianoche que despertaría a las vírgenes, verían iluminado, como Dios le mostró en el Juan, el camino hacia de Dios, y las vírgenes sensatas lo recorrerían, llegarían al final del camino, entrarían con el esposo a las bodas, Jesús las confesaría como parte de su esposa en las bodas y quedarían sin mancha ante el trono de Dios. Y ellas serían los 144.000 sellados del templo del pueblo adventista, que serían columnas en el templo de Dios. Y recién cuando esto hubiera acabado, y es muy clara en la de Joel, empezaría el tiempo de angustia y empezaría la batalla de Armagedón. Y lo que nos indicaría que llegó el tiempo de angustia es el primero de los juicios de Dios, que anuncia la llegada del día de Jehová. Y ahí empieza la batalla, porque Dios empieza a soltar los vientos y ahí Satanás se entera que puede formar una bestia en Estados Unidos, porque antes que Dios empiece a soltar los vientos y los vientos son retenidos, Satanás no puede hacerlo. Y ahí empieza la batalla de Armagedón. Y después va a ser aprobada la ley dominical nacional de Estados Unidos, va a ser aprobada la ley dominical en todos los países del mundo. Y estamos hablando la ley dominical activa, que es el antitipo del Edicto de Tesalónica del año 380 después de Cristo. Porque la bestia romana tuvo dos leyes dominicales. La pasiva en el 321, que establecía el domingo como día de descanso obligatorio, y Dios nos dijo por medio de la Juay que si esa ley se aprueba, no hay ningún problema para el pueblo adventista, la tiene que respetar. Ahora, la ley que no puede respetar es la ley dominical activa, que obliga a adorar la imagen de la bestia, al Dios de la bestia, el falso profeta. Y ese Dios, al que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar, lo vimos cuando, el 14 de febrero del 2010, cuando se unieron puntos comunes de doctrina la bestia y el falso profeta, y mostraron cuál es la imagen de la bestia a la que adoran juntos, la imagen de Satanás y los demonios. Y lo conocemos. Por eso
Ustedes pueden verlo en el estudio que hicimos el viernes pasado, todos estos datos. Y cuando empiece el tiempo de angustia, Dios va a derramar la lluvia tardía en los sellados y empieza el fuerte pregón. Y la batalla de Armagedón dura el tiempo que dure el fuerte pregón, porque después que se apruebe la ley dominical en todos los países del mundo, con el tercer y cuarto juicio que están unidos, va a llegar la ruina nacional a los Estados Unidos, dejará de ser bestia, quedará destruido Estados Unidos, por Satanás lo va a destruir, porque el objetivo de él es que el Papa vuelva a reinar el resto del tiempo de angustia como el octavo rey. Y los reyes de la tierra le dan el gobierno a la bestia religiosa, y ahí se escuchan los tres ay. Ahora, ¿cuándo termina la batalla de Armagedón? Como Jesús lo anunció, cuando viene Satanás simulando la segunda venida, porque a partir de ese momento van a empezar a caer las plagas. Y como dice Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino, el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Y Jesús agrega, por tanto, cuando vean a la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, porque a los cristianos, los verdaderos cristianos, los asesinaron en defensa de esa abominación, porque no la adoraban, porque esa es la imagen de la bestia. Entonces, cuando viene Satanás disfrazado del Cristo niceno, el Cristo definido con cosas sacrificadas a los ídolos por los apóstoles que hicieron la obra de Balaam, y vemos que viene en la tierra, sabemos que llegó al fin, y Jesús dice entonces, huyan los montes. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios estaba yendo a la batalla, estaba peleando para salvar a sus hermanos, y cuando ven esa señal, saben que todo el mundo recibió el sello de Dios o la marca de la bestia. Y ya no tiene sentido pelear, porque nadie se puede salvar. Entonces Jesús dice, huyan los montes. Terminó la batalla de Armagedón, porque la batalla de Armagedón dura solamente el tiempo del fuerte pregón. Y cuando viene Satanás, terminó. No hay más batalla. ¿Mm? Y los hombres que recibieron la marca de la bestia se van a postrar ante él, lo van a adorar como Dios, como Cristo. Y el pueblo de Dios sabe que llegó el fin. Y no tiene más sentido predicar nada. Y llega el tiempo de gran tribulación. Ahora, vamos a ver que en la película no se habla de la bestia del falso profeta. No se habla de las señales de los tiempos que Dios nos mostró. ¿Mm? Y yo hice una lista de las cosas de las que no se habla, pero lo importante es que veamos la película y podamos comentarla. Entonces, después, si quieren, yo les voy a dar este PDF con las cosas que yo encontré. Por ejemplo, primero, que no muestra que el pueblo adventista es probado y sellado antes del comienzo del tiempo de angustia. No muestra que el mensaje del tercer ángel, el mensaje de Elías, es el que separará el trigo de la cizaña de la iglesia adventista. No muestra muchas cosas, pero después lo van a poder ver ustedes. Y vamos a ver la película, vamos a empezar a ver la película y la vamos a analizar. Cientos de informes a lo largo de la costa este. Los funcionarios se enfrentan a la humanidad en su conjunto. El nivel del mar siguió subiendo, lo que obligó a las comunidades a replicarse. Urgen a sus ciudadanos de salir por completo. Un terremoto con magnitud de 9.4 sacudió esta mañana las ciudades costeras de Japón, causando la muerte de más de 200.000 personas y dejando un número incalculable de heridos. Los disturbios se han extendido ahora al centro de la ciudad y nos llegan informes de una escalada de violencia. Las autoridades están suplicando a todos los residentes a cumplir estrictamente la ley marcial. El toque de queda ya está en vigor. Se está desplegando la Guardia Nacional, pero su presencia quizás no podrá ser lo suficiente para sofocar el caos. Lo que está a punto de ver es profundamente perturbador. Si hay niños en la habitación, quizás quieran reconsiderarlo. Hijo, ve a lavarte. 5 minutos para la cena. Frank. Se está acercándose. ¿Crees que deberíamos irnos? No, solo, están trayendo la guardia, ¿cierto? Solo tienen que hacer su trabajo. Eso es todo. Por eso están aquí.
Los vientos están aumentando drásticamente cada hora. Es una parte de la costa que nunca ha experimentado vientos sostenidos. Y los funcionarios locales de 4 estados han iniciado. Cariño, ¿puedes cambiar de canal? Viven en Florida. ¿Qué esperas? Es algo previsible. A medida que los incendios se acercan, las nuevas medidas hacen que sea casi imposible para la gente salir. Si aún no ha hecho los preparativos necesarios, ahora es el momento. Solo es un terremoto, hijo. Todo está bien. Vamos a estar bien. El servicio meteorológico ha emitido una alerta de tsunami. Las áreas del norte y el centro de California. Ahora, vamos a parar un poco aquí. Fíjense cómo empieza la película, con desastres. Y eso no es bíblico, porque el tiempo de angustia no empieza así. Dios mostró claramente cómo empieza el tiempo de angustia. Y no existen esos desastres que se muestran en esta película. Es fantasioso. Ahora, ¿cómo empieza el tiempo de angustia? Como Dios le mostró a Joai con el sonido de la primera trompeta. Pero no existe este tipo de desastres al comienzo del tiempo de angustia. Al final sí van a haber desastres, pero no al comienzo. Entonces, sigamos viendo cómo se desarrolla la película. ¿Cómo terminará el mundo? Es una pregunta que la gente se ha estado haciendo durante milenios, y más aún en los últimos tiempos. ¿Terminará en un holocausto nuclear que acabará con toda la vida del planeta? ¿O acaso la sequía, la contaminación y la superpoblación conducirán a devastadores conflictos armados por la disminución de los recursos? ¿Provocará algún nuevo virus mortal altamente contagioso una pandemia mundial y diezmará a la humanidad? La gente por todo el mundo siente que algo siniestro se avecina. La palabra Armagedón se utiliza a menudo para describir una catástrofe que supone el fin del mundo. La palabra solo aparece una vez en toda la Biblia. Sin embargo, este término apocalíptico ha inspirado numerosas películas, novelas y videojuegos. ¿Qué es el Armagedón? ¿Es una batalla colosal la que estallará en Oriente Medio antes del regreso de Cristo? ¿Será el pueblo de Dios arrebatado de la tierra antes de esta infame batalla? ¿Será un conflicto militar físico real en la tierra entre las superpotencias del mundo? ¿O es un símbolo de algo mucho más grande? Lo que estás a punto de experimentar revelará lo que realmente dice la Biblia sobre esta épica batalla del último día y el fin del mundo tal y como lo conocemos. Armagedón y los acontecimientos finales de la profecía bíblica. ¿Qué es la batalla del Armagedón? ¿En qué parte de la Biblia se habla de este conflicto del último día? ¿Sabes? Solo hay un versículo en todas las escrituras que utiliza esta palabra. Y se encuentra en el último libro de la Biblia. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. La palabra Armagedón se compone en realidad de dos palabras hebreas que se transcribieron al griego. La palabra Har significa montaña y la palabra Magedón significa la reunión de las tropas. Es muy probable que esto apunte al Valle de Megido, un lugar donde se libraron muchas batallas importantes en la historia del antiguo Israel. También es el mismo lugar del Monte Carmelo donde el profeta Elías tuvo su famoso enfrentamiento con los profetas de Baal. Pero, ¿tendrá lugar esta batalla final del Armagedón en el centro de Israel? Por ahora, consideremos algunas de las señales de la Biblia que nos ayudan a saber cuándo se acerca el Armagedón. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. El profeta Daniel de la Biblia predijo claramente que, justo antes del fin del mundo, seríamos testigos de un aumento exponencial del conocimiento.
Bueno, ¿ha sucedido? Consideremos, por ejemplo, cómo han cambiado drásticamente los medios de transporte recientemente. Durante 60 siglos, el hombre no pudo viajar más rápido que el caballo o el velero más veloz. Pero ahora, los viajes que antes requerían meses se realizan en minutos. La revolución digital ha traído consigo cambios alucinantes que nuestros antepasados nunca hubieran podido imaginar, incluyendo el auge de la tecnología de inteligencia artificial. Un cumplimiento aún más profundo de este versículo es cómo aumentaría el conocimiento sobre los libros proféticos de la Biblia. Y tal y como se predijo, esto también ha sucedido. Además de los profetas del Antiguo Testamento, Jesús mismo predijo varias señales del fin de los tiempos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Basta con echar un vistazo al mundo para darse cuenta de que tanto las fuerzas políticas como las naturales han convertido el mundo moderno en un lugar cada día más peligroso para vivir. En 100 años, el mundo ha tenido que soportar 2 guerras mundiales y muchos otros conflictos importantes, por no mencionar el creciente terrorismo internacional. Es evidente que esta profecía se ha cumplido de forma vívida. Por varios siglos, el hombre no podía hacer mucho más que disparar flechas incendiarias o lanzar balas de cañón a sus enemigos. Pero ahora poseemos armas biológicas, químicas y nucleares devastadoras que pueden extinguir rápidamente la vida en este planeta. El apóstol Juan predijo en Apocalipsis 11:18 que llegaría el momento en que Dios destruiría a aquellos que destruyen la tierra. De hecho, Jesús incluso predijo que si su venida se posponía durante mucho tiempo, ningún ser humano sobreviviría. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Vamos a parar un poquito aquí. Jesús está interpretando la profecía de Daniel 12, hablando justamente, asociando a Daniel 12 con la batalla de Armagedón en su sermón profético. Y vamos a ver algo que es muy interesante. Vamos a salir del video y vamos a Daniel 12, porque aquí el hermano Batchelor habla de hechos, justamente cómo la ciencia humana aumentó. Pero Dios no está hablando de eso en Daniel 12, está hablando de otra cosa. Porque está hablando del tiempo de angustia, y dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que sean escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Y qué va a pasar en este periodo? Lo que dice es lo siguiente: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esa es la misión de los sellados del pueblo adventista, enseñar la justicia a la multitud que está en Babilonia. Y los que enseñan la justicia a la multitud van a resplandecer como las estrellas a perpetua eternidad. Y se le dice a Daniel: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, que comenzó en 1798. Y agrega: muchos correrán de aquí. ¿Dónde estaba Daniel? En Babilonia, para allá, para Jerusalén. O sea, saldrán de Babilonia, como dice Apocalipsis, y correrán a la ciudad de Dios y el reino de Dios. Y la ciencia aumentará. ¿En quiénes? En los que corren de Babilonia a Jerusalén. ¿Por qué? Porque los entendidos le van a enseñar la justicia y ellos van a comprender correctamente cuál es la verdad. La ciencia que va a aumentar no es la ciencia de los hombres. El conocimiento de Dios en ellos aumentará porque van a llegar a tener el nombre de Dios escrito en la frente, como lo tendrán los entendidos o los sellados del pueblo adventista. Entonces, no tiene nada que ver lo que dice el pastor Batchelor o hermano Batchelor sobre la ciencia. Es otra cosa lo que está hablando la profecía.
Está hablando del conocimiento de Dios que van a tener los que salen de Babilonia y entran por las puertas de la ciudad de Dios y comen el fruto del árbol de la vida y beben del agua de la vida gratuitamente, porque el espíritu y la esposa los van a llamar a salir de Babilonia y entrar por las puertas de la ciudad de Dios, como dice Apocalipsis. Entonces el conocimiento que va a aumentar en ellos va a ser ese, no otro conocimiento. Por otro lado, fíjense que principio de dolores es el tiempo de purificamiento del pueblo adventista, porque Satanás se da cuenta de que entró el hombre escobilla, que Dios está preparando su pueblo, y empieza a actuar. Se formó la triple alianza religiosa, sanó la herida de muerte de la bestia religiosa, la bestia y el falso profeta se unieron puntos comunes de doctrina para adorar a la imagen de la bestia, y ahí podemos ver cuál es la imagen de la bestia, la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Pero hasta que el pueblo de Dios sea sellado y Dios suelte los vientos, Satanás no puede armar una bestia. Entonces, principio de dolores, va a haber guerras, rumores de guerra, pestilencias, pero no empieza la batalla de Armagedón. Pero no sopla viento alguno, como Dios dice, sobre el pueblo de Dios. No hay persecución, hay libertad para que nosotros estudiemos la profecía, comprendamos la profecía, estudiemos la Biblia, recuperemos el conocimiento de la verdad echada por tierra y le prediquemos demos el verdadero alimento a tiempo a nuestros hermanos. Porque los siervos fieles que van a recibir el sello de Dios, que van a ser hechos columnas del templo de Dios, van a ser los que estén haciendo la voluntad de Dios, mientras recorren el camino angosto que lleva a la vida, dándole alimento a tiempo a sus hermanos. Ahora, de estas señales, ni noticias, porque estas son las señales que tenemos que ver. Las guerras y rumores de guerra, hubo una guerra mundial en 1914. ¿Llegó el fin ahí? No, hace más de 100 años. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es cuáles son las señales que indican que llegó principio de dolores. Y Dios la reveló claramente al pueblo adventista. Cuando entra el hombre de escobilla, Satanás empieza a actuar y empiezan a brotar las hojas de la higuera. Y no tiene nada que ver la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Entonces, hay mucha confusión en todo esto, no es claro. Por eso lo que hicimos nosotros el viernes es hacer un estudio poniendo línea sobre línea todas las palabras que Dios anunció sobre la profecía para que ustedes puedan comprenderlas. Y si alguno de ustedes no vio ese estudio, búsquelo, porque hay un PDF muy claro, donde están todas esas señales, todas las revelaciones que Dios nos dio por medio de la Nehuay en la Biblia, y van a ver que el tiempo de angustia comienza cuando vemos que cae el primero de los juicios de Dios, la primera trompeta, la primera trompeta. Y sigamos viendo el video. Y de paso, cuando Jesús dice que los días serán acortados, está hablando de periodos anunciados, que son los periodos de tiempo anunciados en Daniel 12, que van a ser acortados. Y en Daniel 12 hay 3 periodos de tiempo, uno de 1260 días, otro de 1290 y finalmente uno de 45 días para llegar a 1335 días desde que es quitado el continuo. Y en el estudio que hicimos el viernes mostramos cuáles son esos periodos, para que los tengan en cuenta y comprendan cuál es la profecía justamente de Daniel, Daniel 12. Y sigamos viendo el video. A esto se suma un notable aumento de los desastres naturales mortales, como terremotos masivos, incendios forestales gigantescos, volcanes destructivos, inundaciones extremas, huracanes, tornados mortales y fenómenos meteorológicos extraños. La propia naturaleza parece estar enfadada y volátil. Jesús lo predijo. Y habrá grandes terremotos en diversos lugares, y hambrunas y pestilencias. Y habrá señales espantosas y grandes prodigios desde el cielo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Cristo advirtió que tendríamos que enfrentarnos a todos estos peligros, pero solo serían el principio del fin. Podría ser que la humanidad esté haciendo algo para desencadenar el Armagedón. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.
porque habrá hombres amadores de sí mismos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Cualquiera que haya vivido las últimas décadas no puede negar la constante y aterradora caída libre moral de la sociedad moderna. En los días de Noé, la violencia, el egoísmo y la decadencia moral crónica llevaron a la destrucción global por un diluvio. En la época de Lot, la abundancia de riquezas, la ociosidad, la perversión sexual y el orgullo corrompieron los corazones de los habitantes de Sodoma y Gomorra y llevaron a la aniquilación de estas ciudades por el fuego del cielo. Por lo tanto, en nuestros días, debería sorprendernos realmente que la violencia desenfrenada, la codicia y la perversión puedan volver a provocar el juicio del cielo. A medida que nos acercamos a las últimas horas de la historia de la Tierra, Satanás desata sus engaños más mortíferos sobre la humanidad. Fíjense que, como Dios le mostró en el Huay, no son juicios de Dios los que causan los desastres durante este tiempo. Principio de dolores. No son juicios de Dios. Ahora, cuando llegue el tiempo de angustia, va a haber 4 primeras trompetas que, como Dios le mostró en el Huay, son juicios destructores de él. Pero son con misericordia, porque Dios no quiere que alguien muera, simplemente quiere amonestar a la gente para que vea que lo que él anunció se cumple. Satanás quiere matar a la gente. Si pudiera matar, mataría a todo el mundo para que nadie fuera salvo. Pero Dios no quiere hacer eso. Y hay que tener cuidado con estas cosas. Y vamos a seguir viendo lo que dice acá el hermano Batchelor. La Biblia advierte que en los últimos días habrá un aumento dramático del espiritismo y el ocultismo. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, esto que dice la Biblia, está hablando del pueblo adventista, no de la gente, porque esta gente que es espiritista no apostó todo de la fe. A partir de 1844, la única iglesia remanente es la iglesia adventista. Entonces, lo que estaba hablando Pablo es que en los últimos días, en la iglesia adventista, como Jesús lo dijo en su sermón profético, va a haber muchos adventistas que van a ser seducidos por los espíritus de demonios. Y en nuestra iglesia va a haber señales y milagros. Y como Jesús le dice, todos los que entren por la puerta ancha, cuando Él venga, le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y habrán recibido poder, pero no de Él. Por eso les va a decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hijos del padre de maldad. Ese es el tema. Porque esto va a pasar en la iglesia adventista. Hay un micrófono abierto, por favor, si lo pueden cerrar. La práctica de comunicarse con los muertos, prohibida desde hace mucho tiempo por las Escrituras, se está volviendo rápidamente aceptable incluso en las iglesias tradicionales. Los programas de televisión y las películas que tratan temas de brujería y ocultismo se han vuelto extremadamente populares, especialmente entre los jóvenes. A pesar de todo este espiritualismo y esta inmoralidad desenfrenados, la Biblia enseña que donde abunda el pecado, abunde aún más la gracia. Así que un aspecto positivo y emocionante de estos últimos días es la profecía y la promesa de Jesús de que antes de su regreso, el Evangelio se difundirá por todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. En un momento dado, parecía imposible comunicar el Evangelio a los 4 rincones de la tierra. Ahora esto se está convirtiendo rápidamente en realidad, a través de misioneros, libros, transmisiones por satélite, redes sociales y el Internet. La verdad. Y acá hay algo interesante que hay que destacar. Jesús dijo: será predicado este Evangelio del reino de Dios. Pero nadie lo predica. Las iglesias protestantes no predican el verdadero Evangelio, predican el falso Evangelio que predica el falso profeta. Roma tampoco predica el verdadero Evangelio. Todas son parte del plan de Satanás para engañar al mundo entero.
Y la Iglesia Adventista tampoco predica el verdadero evangelio, está predicando el mismo evangelio que predica el falso profeta. Nadie está predicando el evangelio del reino. Solo lo predicarían los siervos fieles cuando recuperáramos el conocimiento de la verdad echada por tierra. Y si uno le pregunta, pudiéramos comunicarnos ahora con el hermano Bachelor, preguntar, ¿cuál es el evangelio del reino de Dios? Nadie lo está predicando. La verdad de Dios se está difundiendo por todo el mundo. El mensaje de la salvación nunca ha tenido una difusión tan amplia como hoy en día. La Biblia revela que estamos viviendo los últimos días de la tierra. Betrugsmaschen ändern sich ständig, jeden Tag. Avast Free Antivirus nutzt KI, um sie zu erkennen. Überraschende Lieferung, gemeldet. El aumento del conocimiento, la codicia y la falta de compasión de la humanidad, la destrucción del planeta, inestabilidad global y el interés explosivo por lo oculto. Todos dan testimonio de que el fin está cerca. Las señales finales se están cumpliendo rápidamente. Esas no son señales finales. Las señales finales son eventos claros, concretos, que cuando suceden podemos decir, sucedió tal día, de tal año y tal mes. Estas otras cosas no son señales. Ahora, en nuestra iglesia sí hay señales muy claras de que esto se está cumpliendo, porque Dios anunció por medio de Ezequiel, en Ezequiel 8, las abominaciones que habría en nuestra iglesia, y una de ellas es el espiritismo en nuestra iglesia. Y el espiritismo ya se introdujo en nuestra iglesia. Y se está practicando, como Dios le mostró a Juan, los que practican la omega de las herejías mortíferas, que es la segunda de las abominaciones que son descritas en Ezequiel 8. Y eso lo están practicando nuestros ministros. Y se está practicando en nuestra iglesia. Esas son las señales que tendrían que mostrarnos que estamos cerca del fin. No lo que está ocurriendo en el mundo, porque el espiritismo en el mundo siempre estuvo. Roma siempre fue espiritista. Los espíritus demonios guiaron a asesinar al pueblo que conocía a su Dios. Esas no son señales de los tiempos. Las señales de los tiempos son las que Dios anunció que ocurrirían en nuestra iglesia y las que ocurrían en el mundo, como la formación de la Triple Alianza, la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, para adorar a la imagen de la bestia. Esas sí son señales de los tiempos. Pero acá, en este video, no aparece ninguna. La Biblia también advierte que las fuerzas opuestas del bien y del mal acabarán llevando al mundo a la batalla del Armagedón. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. A ver, la batalla de Armagedón no la llevan los hombres. Es Dios el que lleva a su pueblo en la batalla de Armagedón. Como dice Jesús, vamos a verlo directamente en Apocalipsis, porque es importante conocer bien la profecía. Entonces vamos a Apocalipsis. ¿Qué pasó aquí? Vamos a Apocalipsis, ¿no? Cliqué algo que no quería cliquear, pero disculpe. Apocalipsis 16, versículos 13 al 16. Y ahí está la formación de la triple alianza religiosa. Y vi salir de la boca del dragón, que son las religiones paganas, abiertamente paganas, y de la boca de la bestia, que es Roma, la mujer Jezabel, y de la boca del falso profeta, las iglesias protestantes caídas, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios, porque los tres son habitación de demonios, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Entonces, Satanás empezó a reunir su ejército, sí, vimos que lo empezó a reunir. Y Jesús al mismo tiempo dice aquí, yo vengo como ladrón. Cuando Jesús viene como ladrón es que viene a buscar a los que están preparados en el pueblo antista para llevarlos con él a la batalla de Armagedón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿Quién está desnudo? El ángel de la Odisea. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Monte, Magedón, Meguido. ¿Cuál es el monte que está en el valle de Meguido? El monte Carmelo, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal. Esa es la misión del pueblo adventista. La batalla de Armagedón
Es una batalla espiritual donde el pueblo de Dios va a enfrentar a los profetas de Baal, a la bestia y al falso profeta, que adoran a la imagen de la bestia, y adoran a Satanás y a los demonios adorando a la imagen de la bestia. Esa es la batalla de Armagedón. Y los que van a la batalla son Jesús y los sellados del pueblo adventista, porque van a predicar el fuerte pregón al pueblo que está en Babilonia para que salga de ella. Como Apocalipsis 18 dice, y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Es el llamado de Dios a salir de Babilonia. Esa es la batalla de Armagedón. No es una batalla entre otras tropas, ni nada que se le parezca. Es el llamado de Dios a salir de Babilonia. Esa es la batalla de Armagedón. Volvamos un poco al video. Aunque la Biblia no especifica el acontecimiento crucial exacto, sí revela las dramáticas escenas que seguirán. Pero antes de la reacción en cadena final de problemas que azotará el planeta, un último mensaje de misericordia iluminará el mundo. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando comienza la gran tribulación, los cristianos que son fieles a Dios experimentan una maravillosa oleada de poder del Espíritu Santo. Este gran poder ilumina al pueblo de Dios con valentía mientras dan testimonio de Él, suplicando a las iglesias que se reformen y llamando a los perdidos a Cristo. A ver, fíjense lo que dice aquí. Llega el tiempo y los que son fieles en todas las iglesias reciben el Espíritu Santo y empiezan a decir a las iglesias que se reformen. Eso no existe. La bestia y el falso profeta, y como Dios le mostró en Ajuay, los adventistas nominales, los adventistas que no reciben el sello de Dios, van a perseguir a los 144.000 sellados que van a ser los únicos que van a predicar la verdad. Y va a haber un conflicto entre los sellados del pueblo adventista y todas las iglesias, incluida la iglesia adventista del séptimo día, que va a seguir funcionando, organizada, pero que la va a estar controlando Satanás, como Dios le mostró a Elena de White. Pero los 144.000 sellados, que son parte de la iglesia triunfante, son los que van a predicar el fuerte pregón. Ese es el ángel de Apocalipsis 18 que ilumina la tierra con su gloria, con el poder de la lluvia tardía que Dios derrama sobre ellos, y salen a predicar la verdad, porque la conocen, y la verdad ya los hizo libres, porque recibieron el sello de Dios en sus frentes y conocen cuál es la verdad. Y van a tener que explicarles a sus hermanos católicos, protestantes, menos a los adventistas a los que se les habrá cerrado la puerta, cuál es la verdad. Y lo van a comprender y van a salir de Babilonia. Y lo que no quiere Satanás es que salgan de Babilonia. Pero lo que dice el hermano Bachelor es falso, no es verdadero. Nadie va a llamar a ninguna iglesia a reformarse, porque los sellados del pueblo de Dios saben que la bestia y el falso profeta son guiados por Satanás, son habitación de demonios, como vimos recién, porque de ellos salen los espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de Armagedón. Ninguna de esas iglesias se va a reformar. Lo que está predicando el hermano Bachelor es ecuménico, y no es verdad, no es la verdad. Este mensaje es falso, no es verdadero. Esto no es verdadera profecía. Se mantienen firmes en la palabra de Dios y exhortan a todos a arrepentirse de sus pecados y a obedecer los mandamientos de Dios. Una atmósfera de reavivamiento se extiende por todo el mundo y el Espíritu Santo impulsa tanto a los ministros como a los miembros de la iglesia a trabajar enérgicamente por la salvación de las almas. Eso no va a pasar, porque no va a haber ministros adventistas que reciban la lluvia tardía y que como iglesia salga a predicar, ni tampoco las iglesias protestantes, ni en Roma. Van a estar persiguiendo a los sellados del pueblo adventista que van a estar predicando el fuerte pregón. Y eso es muy claro en las palabras que Dios le reveló a Elena de White. Entonces lo que está predicando acá nuestro hermano no es verdad. Es fantasía, pero no es la verdad. Es otra cosa. No es la profecía, no es la verdadera profecía.
A medida que la obra del Espíritu Santo se hace más pronunciada, Satanás introduce una poderosa falsificación. Las manifestaciones ocultas se intensifican. Demonios engañosos se aparecen como los muertos. Se hacen pasar por seres queridos que han fallecido y los santos de la Biblia del pasado. Hablan palabras de paz y esperanza, mientras que al mismo tiempo presentan doctrinas que contienen peligrosos errores sutiles. Acerca de estos la Biblia advierte: pues son espíritus de demonios que hacen señales. Como se pueden imaginar, estas manifestaciones sobrenaturales ejercen una enorme influencia sobre el pueblo y pocos se atreven a hablar en contra de ellas. Hasta este momento, los líderes políticos y religiosos han sido incapaces de detener la creciente ola de maldad y desastres naturales que azotan el planeta. El libro de Apocalipsis predice que un poder maligno obligará a los gobiernos del mundo a promulgar leyes sobre cómo debe adorarse a Dios. A primera vista, estas leyes parecen promover la moralidad y preservar el medio ambiente. Pero, en realidad, están preparando al mundo para que acepte la marca de la bestia y al anticristo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero esta no es la primera vez en la historia que ocurre algo así. En el libro de Esther, el gobierno persa promulgó una ley según la cual todo el pueblo de Dios debía ser ejecutado en un día determinado porque algunos de ellos no desobedecían los mandamientos de Dios. Y, gracias a la intercesión de la reina Esther, fueron perdonados. Quizás recuerdes también la conocida historia del libro de Daniel, capítulo 3, en la que el rey babilónico Nabucodonosor ordenó a todos los habitantes de su reino que se postraran en adoración ante la enorme imagen de oro que había forjado. Sin embargo, 3 jóvenes hebreos sabían que esta orden contradecía directamente el segundo mandamiento relativo a la idolatría. Decididos a permanecer fieles a su Dios, se negaron a postrarse ante la estatua. El rey se enfureció y ordenó que los arrojaran a un horno ardiente. Pero Dios intervino milagrosamente y preservó sus vidas. Del mismo modo, el profeta Daniel fue arrojado al foso de los leones porque no quiso romper el primer mandamiento y orar al rey Darío. Pero una vez más, Dios lo liberó. El libro del Apocalipsis nos dice que este será el mismo tema en los últimos días. Los gobiernos mundiales, bajo la influencia del poder de la bestia, obligarán a todos a adorar de una manera que viola los mandamientos de Dios. Y así será al final de los tiempos. El pueblo de Dios tendrá que defender la verdad, en un momento en que el mundo está comprometiendo la ley de Dios. Satanás se dedicará activamente a unir al mundo para perseguir a los fieles guardianes de los mandamientos de Dios. Es entonces cuando el diablo lleva a cabo su engaño más poderoso. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Conozcamos el escenario exacto ni la ubicación, posiblemente sobre el Oriente Medio. Pero en algún momento antes del fin, la Biblia nos dice que Satanás entrará visiblemente en la historia de la humanidad para llevar a cabo su obra maestra de engaño, disfrazándose como el Mesías. Siendo un ser carismático y radiante clamando ser Cristo. Los noticieros globales explotan con informes sobre este ser sobrenatural que está realizando milagros extraordinarios. Que va, hace parecer poder sanar a los enfermos, y hasta aún los muertos son resucitados.
Y esto es algo interesante. Satanás no tiene poder para dar vida. Jesús, por el poder de Dios, resucitaba a los muertos. Pero Satanás no puede. Pero vamos a ver algo interesante, porque esto es un tema muy delicado. Ahora, ¿cuándo Satanás viene a la tierra? Jesús fue claro. Vamos a ver el sermón profético de Jesús. Vamos a Mateo 24, versículo 14. Y Jesús dice, lo voy a ampliar, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, el verdadero evangelio, el evangelio del reino de Dios, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué pasa cuando viene el fin? Viene el fin de la batalla de Armagedón. ¿Por qué? Porque cuando llega el fin, todo el mundo recibió el sello de Dios en la marca de la bestia. Y ya no hay más a quien salvar. Por eso Jesús dice lo siguiente: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces, porque ahí viene el falso Jesús. Entonces, los que estén en Judea, los judíos, los circuncidados en el corazón, huyan a los montes. ¿Qué quiere decir? El pueblo de Dios está peleando, está batallando, predicando un fuerte pregón, y acá termina la batalla. Terminó la batalla, huyan a los montes, porque ya llegó el fin del tiempo de gracia. Jesús ya dijo, el que es injusto siga siendo injusto. ¿Y cuál es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel? Hay que leer Daniel 11, y ahí se nos habla del momento en que se introducía la abominación asoladora. Y fue en el siglo IV. Y en el edicto de Tesalónica está reflejada la abominación asoladora, porque en defensa de esa abominación, de ese ídolo, fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios, porque no adoraba a la imagen de la bestia. Porque esa era la imagen a la que adoraba la bestia romana. Y a esa misma imagen está adorando el falso profeta después de unirse a Roma en puntos comunes de doctrina. Y esa es la imagen a la que el mensaje del tercer ángel, la imagen de la bestia, a la que el mensaje del tercer ángel nos amonesta a no adorar. Y en el estudio del viernes pasado mostramos cuál es esa imagen. Entonces, cuando viene Satanás, es la señal que nos indica que llegó el fin, acabó la batalla. Fíjense, viene el anticristo y empieza a caer las plagas sobre los que lo adoran, porque llegó el fin. Jesús dice, huyan a los montes, y empieza a caer las plagas. Ya no hay gracia. Pero tristemente, en esta película se dice otra cosa, cuando es muy claro lo que pasa. Y Elena White es muy claro acá, porque acá viene Satanás. ¿A quién? ¿A quién llaman Cristo? Porque la abominación asoladora empezaron a llamarla Cristo. Roma la llama Cristo la abominación asoladora. Pero es el disfraz de Satanás y los demonios, no es el verdadero Jesús. Roma no adora al verdadero Jesús. El falso profeta también adora a Satanás y lo llama Cristo. Pero va a haber un pueblo que nuevamente va a conocer a su Dios y va a predicar la verdad, y todo el pueblo que salga de la Gran Babilonia va a saber que lo que predican la bestia y el falso profeta es mentira, que ese Cristo no es el verdadero, que es el disfraz de Satanás y los demonios, y es el que va a venir simulando la segunda venida de Jesús. Pero cuando viene Satanás simulando la segunda venida es porque llegó el fin, y caen las plagas. No hay tiempo de gracia, se acabó. Pero tristemente en este video aparece otra cosa, que es totalmente antibíblico. En medio de estos milagros falsos y a través de la tremenda cobertura mediática mundial, las masas fueron fácilmente engañadas. Ahora lo acogen como Rey de Reyes y Señor de Señores. Esto desata una influencia sin precedentes en las naciones del mundo. Se difunde la noticia de que el Mesías ha venido, que Jesús ha regresado y que está aquí para salvar al mundo. Le oyen repetir muchas de las mismas palabras que Jesús pronunció en las Escrituras. Estas imágenes se transmiten entonces por todo el mundo. Y millones de personas creen erróneamente, esta aparición global ha cumplido la Escritura que dice que todos los ojos lo verán.
Muchas religiones del mundo, en sus enseñanzas y profecías, esperan ansiosamente la llegada de algún tipo de Salvador. Por supuesto, los judíos siguen esperando al Mesías. La mayoría de los musulmanes también esperan el regreso de Jesús. Los hindúes buscan la 10ª encarnación de su dios, Vishnu. Y según sus escrituras, los budistas del mundo están buscando al Maitreya, una futura encarnación de Buda. Ahora se puede ver cómo este ser deslumbrante parece ser el cumplimiento de todas sus oraciones y profecías. Pero la Biblia advierte claramente en 2 de Corintios capítulo 11 que Satanás puede incluso transformarse en un ángel de luz. Lamentablemente, no es a Jesús a quien la gente acoge con entusiasmo, sino a Satanás disfrazado del Hijo de Dios. Al hacer esto, el diablo es capaz de unir las principales religiones del mundo y reforzar su sistema de adoración falso. Y así, el diablo inicia el mayor engaño jamás llevado a cabo sobre la raza humana. Los engaños de Satanás cautivan al mundo con carisma y poder sobrenatural. Él une a los divididos y gana el apoyo de líderes religiosos de todas las religiones. La mayoría de los líderes espirituales acogen con entusiasmo al gran impostor, así como al falso sistema de adoración que promueve. A medida que se intensifican las calamidades globales, los líderes de la Iglesia creen que no hay tiempo que perder para obligar al mundo a seguir las doctrinas respaldadas por este falso Mesías. Fíjense, todo esto después que llegó el fin. Todo esto es falsa profecía. Jesús fue claro, ya llegó el fin, caen las plagas. Lo que está predicando el hermano Bachelor es falsa profecía, no tiene nada que ver con la verdadera profecía. Ya llegó el fin cuando vino Satanás. Y el pueblo de Dios huyó, ya no está más predicando. Pero según él, a partir de ese momento, los reyes de la tierra se unen todos, y es falso. No es la verdad bíblica, es falsa profecía. El iluminado nos dice que estos desastres continuarán hasta que todos en el mundo dejen de lado sus nociones religiosas divisivas y se unan, y por el bien de todos. Si no lo hacen, voluntariamente habrán consecuencias. Tenemos que dejar de perder el tiempo y empezar a atacar a estos infractores de la ley. El mundo entero está sufriendo por su obstinación. No todos se dejan engañar. Algunos se dan cuenta de que la Biblia ha advertido sobre este asombroso engaño y saben que el objetivo de este falso Mesías es alejar a la gente de los mandamientos de Dios. Momento, escucha lo que dices. Creo que debemos ser extremadamente cuidadosos si hablamos de comprometer la palabra de Dios en aras de la unidad. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero esta no es la primera vez que Satanás se presenta como un ángel de luz. Cuando Cristo fue tentado en el desierto, Satanás se le apareció disfrazado como un glorioso mensajero del cielo. Pero el diablo reveló su verdadera identidad cuando tentó a Jesús para que desobedeciera la palabra de Dios. Y así, una vez más, utilizando tácticas similares, el diablo intenta engañar al mundo entero para que rompa la ley de Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. El mundo se está acercando a un momento decisivo. Los falsos cristos en la lucha global están polarizando al mundo en dos grupos distintos: los que siguen la Biblia y los que siguen a este falso Mesías que aprueba la adoración de la bestia. Debemos unirnos. A medida que los desastres naturales continúan... A ver, vamos un poco a tratar de mostrar cuál es la verdad comparando con esto. Fíjense que suena el primero de los juicios de Dios y es aprobar la ley dominical nacional en los Estados Unidos. Después aprobar la ley dominical en todos los países del mundo. Y Satanás no vino. Y después de que Estados Unidos hace eso, con el tercero y cuarto juicios llega la ruina nacional a los Estados Unidos. Y después los reyes de la tierra le dan el gobierno
¿A quién? A la bestia religiosa. Y ahí vienen los tres ay por lo que va a pasar. Y después de todo esos ay, después que suena la séptima trompeta, recién ahí va a venir Satanás. Y lo que está predicando este hermano Bachelor, es totalmente antibíblico, totalmente contrario a la revelación de Dios. No es verdad, es falsa profecía. Por eso hay que tener cuidado con estas cosas. Y nosotros, el viernes, en el estudio del viernes, mostramos lo que dice la Biblia y lo que dicen los testimonios de la Jehová, que son muy claros. Y en esta película se hace caso omiso de la verdad profética. Es simplemente algo fantasioso, que no tiene nada que ver con la realidad bíblica ni con la profecía. Azotando la tierra y la economía mundial se tambalea al borde del colapso total. La ansiedad llena todos los corazones. La religión es el tema principal en la mente de todos. En entrevistas de televisión y radio y en debates judiciales, los verdaderos seguidores de Dios son llevados ante los líderes mundiales, donde dan razones bíblicas poderosas y elocuentes para su oposición al falso sistema de adoración que se está imponiendo a las masas. Los mandamientos de Dios y lo que constituye la verdadera adoración son el centro de todas las discusiones. Movidos por el Espíritu Santo y los convincentes argumentos bíblicos de los siervos de Dios, miles de personas en todo el mundo se alejan de sus iglesias sin vida y se unen a los impopulares pero verdaderos seguidores de Jesús. Las cosas alcanzan un punto crítico y el mundo entero se decide a favor o en contra de la verdad. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Ahora, ¿cuándo Jesús dice estas palabras? Antes que venga Satanás. Las dice en la séptima trompeta, cuando ya hay una gran multitud del templo de Dios y después él tiene que confesar el nombre de los vencedores. Y recién cuando Satanás se entera que eso ya pasó, ahí viene, porque antes no puede venir. Pero acá en esta película fantasiosa se nos muestra otra cosa, que viene Satanás, hace que todos se unan para un lado u otro, lo que no es verdad, es falso, porque cuando viene Satanás ya llegó el fin, y el pueblo de Dios ya está sellado. La gran multitud que salió de la Gran Babilonia ya recibió el sello de Dios. Y todos los otros que no reciben el sello de Dios ya recibieron la marca de la bestia, la marca de Satanás, y cuando viene Satanás se postra ante él y lo adora. Eso es muy claro en las revelaciones que Dios le dio a Elena de White. Como dice ella, a ver si tenemos alguna de esas revelaciones por acá, la voy a buscar. O si está en este estudio. Fíjense lo que dijo Jesús. Y será predicado este evangelio del reino, el evangelio eterno en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, o sea, finaliza la batalla de Armagedón, porque ya nadie más podrá ser salvo. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, está hablando del Cristo niceno, el Dios Hijo del Dios Padre, en cuya defensa fue asesinado el pueblo que conocía a su Dios porque no lo adoraba. Dice Jesús, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, los judíos circuncidados por Dios en el corazón, huyan a los montes, porque esa será la señal que nos indicará que llegó el fin, finalizó la batalla de Armagedón, y van a empezar a caer las 7 plagas. Entonces, dice Jesús, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, ya está, no lo creáis, porque Jesús mismo interpretó la profecía, diciéndonos que a la abominación desoladora, ¿cómo le llamarían? Cristo. Pero ese es el Cristo niceno. Es la imagen que Satanás le mostró a Constantino, y que los apóstatas empezaron a llamar Cristo para recibir la recompensa de Constantino. Pero esa es la imagen del sol con una cruz, y para los paganos las cruces representaban a los hijos del sol. Ese es Baal hijo, el hijo del sol.
Y a eso llaman Cristo, esa es la abominación desoladora. Porque a eso adoran la bestia y el falso profeta, y llaman Cristo. Y como dice el Juárez, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero, y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como un ángel de luz. Los hombres serán engañados y los exaltarán al lugar de Dios y lo edificarán. Pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás. Porque ese es el objetivo del ecumenismo del que participan nuestros dirigentes. Porque reconocen a todas esas iglesias caídas como parte del plan divino para evangelizar el mundo, cuando son parte del plan divino de Satanás para engañar al mundo entero. Y buscan la amistad de las iglesias caídas en manos de Satanás. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y empieza a caer las plagas. Llega Satanás y sobre los que lo están adorando y postrándose ante él, empieza a caer las plagas. Ese es el tema. Esa es la verdad. Y lo que aparece en esta película no es verdad. Y hay que decirlo claramente. Son errores muy graves. Porque no tiene nada que ver con la verdad profética ni la verdad bíblica. La pregunta es, ¿debemos obedecer a Dios o a los hombres? La tradición popular o las escrituras polarizan todo el mundo en uno de dos grupos. Por un lado estarán aquellos los quienes recibirán el sello de Dios, y por otro lado estarán los que eventualmente recibirán la marca de la bestia. Cuando vino Satanás, ya todo el mundo recibió el sello de Dios de la marca de la bestia. No ocurre después que viene Satanás. Eso ocurrió antes. Y Jesús fue muy claro. Porque la señal que vamos a ver que nos indica que llegó el fin es que la venida de Satanás simulando la segunda venida de Jesús. Porque Satanás, como Satanás mismo, le reveló al jesuita Manuel Lacunza, viene acá a la tierra a reinar por 1000 años de paz y seguridad. Y es una mentira. ¿Por qué? Porque todos los que adoran a Satanás en el milenio van a estar muertos y Satanás va a estar encadenado en la tierra. Entonces, lo que nosotros tenemos que conocer es la verdad, porque el pueblo adventista tiene que predicar la verdad. Y en esta película no se predica la verdad. Es un engaño. Tristemente es un engaño. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. La puerta de la misericordia se cierra firmemente al mundo y la gracia de Dios ya no está disponible para los perdidos. La segunda venida de Cristo es inminente, pero primero, el mundo está a punto de experimentar la serie de plagas más devastadoras que jamás hayan caído sobre la humanidad. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. Rápidamente le siguen otras 6 plagas devastadoras. Los mares y las aguas se convierten en sangre. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Al sol se le da poder para quemar a los hombres con un calor intenso. Entonces la oscuridad envuelve la sede de la bestia, y el gran río Éufrates se secará. En la historia bíblica, esta plaga fue un presagio de la liberación de la nación judía del cautiverio de Babilonia. A medida que cae una plaga tras otra, el terror reina entre los pueblos del mundo, presa del pánico. Durante este tiempo devastador, algunos de los salvados encuentran refugio en lugares desolados y remotos. Serán protegidos y guiados por los ángeles de Dios. Otros son arrojados a prisiones solitarias. Aunque aparentemente olvidados por el hombre, Dios no los abandonará. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán. Entregarán a las sinagogas y a las cárceles.
los fieles de Dios están protegidos de las plagas, de la misma manera que los hijos de Israel fueron preservados durante las plagas que cayeron sobre el antiguo Egipto. Entonces os entregarán a tribulación, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora los fieles atraviesan un momento aterrador de introspección. Lo más importante para ellos es el pensamiento: ¿estamos bien con Dios? Al final, encuentran la paz mental al confiar en las promesas de Dios. Instigados por el falso Cristo, varios gobernantes de todo el mundo emiten un decreto contra todos los que guardan los mandamientos. Que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Los miserables perdidos creen que su única esperanza para aliviar las devastadoras plagas es eliminar a quienes se oponen a ellos. Se toma la decisión de buscar y exterminar al pueblo de Dios que se aferra obstinadamente a las Escrituras y obedece sus mandamientos. El escenario está listo para la batalla del Armagedón. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Fíjense, dice, ahora está preparado el escenario para Armagedón. Terminó antes que viniera Satanás el Armagedón. El Armagedón es la batalla del pueblo de Dios para salvar a sus hermanos que están en Babilonia. Y cuando viene Satanás, la señal de que terminó. Y cuando Juan dice esto, Juan 16:2, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinden servicio a Dios, y harán esto porque no conoce al Padre ni a mí. Se está refiriendo a lo que hizo Roma cuando definió la abominación asoladora y asesinó en defensa de esa abominación, del ídolo de Roma. Edicto de Tesalónica el año 380. Y después siguió asesinando. Y cuando Dios levantó a la Iglesia Reforma, quemó vivos a 30 millones de protestantes en la hoguera. Porque es la ramera que se embriagó de la sangre de los mártires de Jesús, no es la Iglesia de Cristo. Y bueno, pero cuando venga este tiempo, ya no va a haber ningún mártir. A partir de que Satanás viene, se completó el número de los mártires de Jesús, y en el tiempo de angustia de Jacob, el tiempo de las plagas, no va a haber mártires. Por improbable que pueda parecer hoy en día, la Biblia predice que llegará el momento en que todos los fieles de Dios se verán amenazados por un decreto de muerte universal. నమస్తే సార్ వాళ్ళు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఈ ఏరియాలోనే తిరుగుతున్నారు వెతకండి రా వాళ్ళని వాళ్ళు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉండుంటారు వెతకండి మీరు అటువైపు వెతకండి మీరు నాతో రండి ఎక్కడ ఉన్నారో వెతకండి రే మనం దొరికేస్తాం వేరే దగ్గరికి వెళ్ళి దాక్కున్నాపా సార్ మీరు ఇక్కడే ఉన్నారు సార్ ఎంత దూరం పరిగెత్తిన మా నుంచి తప్పించుకోలేరా ఎలాగైనా చంపాలి వదిలేదురా రేయ్ ఆగండ్రా రేయ్ రండ్రా ఇట్రా మమ్మల్ని వదలవరా దొరికారా పట్టుకోరా ఆగండ్రా రే. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Mientras los fieles buscan lugares remotos y desolados para esconderse, los malvados se dispersan por todo el planeta buscándolos sin descanso para capturar y finalmente exterminar a los hijos de Dios. Los perdidos han afligido para siempre el Espíritu de Dios, y ahora los ángeles caídos los controlan. Medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. ¿Cuándo se oyó el clamor? Fíjense que lo pone acá, en medio de las plagas. Pero el clamor de medianoche se escucha cuando las vírgenes son despertadas. No tiene nada que ver eso. A ver, aquí está. El clamor de medianoche es el que despierta al pueblo adventista y suena hasta que
vemos el primero de los juicios de Dios y sabemos que ahora tenemos que predicar el fuerte pregón. En medio de las plagas no hay clamor de medianoche. Ya en la noche se oyó un clamor. Es totalmente fantasioso y toman frases de un lado o de otro, pero no buscan la coherencia. Es triste, pero eso es lo que es esta película. Es algo fantasioso, totalmente alejado de la realidad bíblica. Oscura, la esperanza tan esperada durante siglos se hace una realidad. Se oye la voz autoritaria de Dios diciendo, hecho está. La voz atronadora sacude los cielos. Se produce un poderoso terremoto como nunca antes había experimentado la humanidad. Son testigos de cómo su Redentor y toda su multitud de ángeles vienen finalmente a llevarlos con él. Lo que Dios le mostró en el Joai, y es muy claro, es que en el tiempo de la sexta plaga, Dios resucita a los que murieron y lo hace frente a los que están buscando matar al resto de sus hijos. Y hace secar las aguas del río Éufrates y les muestra a los impíos cuál es la realidad, y los impíos se vuelven y asesinan. Fíjense, a ver qué pasó aquí. Y los impíos asesinan a los que los engañaron. Ese es el tema. La realidad bíblica es otra, no tiene nada que ver con lo que está diciendo acá el hermano Bachelor, porque cuando venga Jesús va a ser después de la séptima plaga, y en la sexta plaga Dios libera a su pueblo. Y eso es muy claro, hace secar las aguas del gran río Éufrates y la bestia y el falso profeta reciben su castigo. Y después viene la séptima trompeta. Y cuando aparece la señal del Hijo del Hombre después de la séptima trompeta y los reyes de la tierra, los que ya le dieron su castigo a la bestia religiosa y el falso profeta, se meten en las cuevas por la presencia temible de Jehová, como dice la profecía, y por el resplandor de su majestad cuando Él se levante a castigar la tierra. Entonces, lo que aparece aquí es fantasioso y no tiene nada que ver con la profecía bíblica. He aquí, viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todas las tribus de la tierra se lamentarán sobre él. ¿Cómo lo van a ver los que le traspasaron? Porque en la resurrección especial, Dios va a resucitar a los que murieron predicando el fuerte pregón, con los cuales se completó el número de los mártires de Jesús, y va a resucitar a los que lo traspasaron, para que vean a Jesús viniendo a las nubes de los cielos. Pero eso ocurre en el tiempo de la sexta plaga, no en la segunda venida. No se trata de un rapto secreto, como quizá hayas oído. Todas las personas del planeta Tierra son testigos de este espectacular acontecimiento, y la mayoría se aterroriza por ello. Los malvados huyen desesperadamente a las rocas de las cuevas, tratando en vano de esconderse del Santo Rey de Reyes que se acerca. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Se oye una fuerte trompeta que suena desde los cielos, y la poderosa
poderosa voz del Salvador llama a la vida a los santos quienes hayan muerto tras todas las épocas. Separados de sus padres por la muerte y la enfermedad, ahora se reencuentran. Sus cuerpos glorificados, radiantes y eternos, nunca más se separarán. A lo largo y ancho de la tierra surge un gran ejército de santos. Ahora aparecen de sus lechos polvorientos, revestidos de cuerpos juveniles, glorificados e inmortales. Sin rastro de enfermedad o deformidad, emprenden el vuelo para encontrarse con su Salvador en el aire. Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquellos que han vivido el tiempo de angustia también son transformados. Con el mundo convulsionado debajo de ellos, los redimidos de la tierra se elevan por encima de la destrucción. Son arrebatados para reunirse con su Salvador entre las nubes de ángeles. Running breaks your joints. Tai Chi builds them back. After 50, you need that. In 1 week, you'll see your energy. El dolor, el pecado y el sufrimiento quedan atrás para siempre. El velo que los separa de su Señor ha sido eliminado para siempre. Y ahora contemplan a su Dios y a sus ángeles celestiales cara a cara. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Durante la segunda venida, el caos reina en el planeta. En medio del huracán de demonios que gritan, la tierra tiembla y los océanos hierven. Las islas desaparecen y el cielo oscuro azota la tierra con granizos gigantescos. Los restos de los malvados yacen esparcidos por la superficie del planeta devastado. Por primera vez desde su creación, la Tierra está ahora completamente desprovista de toda vida humana. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Solo Satanás y sus ángeles caídos quedan para contemplar los resultados de su rebelión. Rodeados por el mundo que arruinan, Satanás y sus ángeles se encuentran atados a la tierra. Durante 1000 años permanecen encarcelados en esta planeta oscura y desolada. Algunas versiones de la Biblia utilizan el término pozo sin fondo para describir la tierra durante este tiempo. Y vi un ángel descender del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió a Satanás y lo ató por 1000 años. A solas con sus demonios, Satanás solo puede esperar y meditar sobre su futuro castigo. Por todas partes contemplan ciudades destrozadas, bosques quemados y huesos secos. Todos los terribles resultados de su guerra contra el cielo. Atados, por así decirlo, en un vasto abismo sin fondo, sin nadie a quien tentar o manipular. El diablo es absolutamente miserable. Satanás y sus ángeles se quedan contemplando su destino. Los redimidos disfrutan de las glorias indescriptibles del cielo. Increíble, no lo puedo creer que estemos aquí. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las
Las personas experimentan la alegría de reunirse con sus seres queridos, de los que se separaron tristemente durante sus tiempos difíciles en la tierra. Incluso los grandes enemigos que estaban en la tierra ahora se ven cara a cara con corazones transformados y maravillosas historias de conversión que compartir. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo: estas son las verdaderas palabras de Dios. Ahora se sientan en el gran banquete de bodas del Cordero, la fiesta de los siglos, donde comerán los manjares más exquisitos proporcionados por el verdadero Maestro. Acá hay otro error. La fiesta de bodas del Cordero es la fiesta de los tabernáculos y dura 7 días, mientras los redimidos son llevados al cielo, como Dios le mostró en Joel. Ella dice: juntos entramos en la nube y por 7 días duró nuestro viaje al cielo. O sea, y esa es la fiesta de los tabernáculos. Y ahí van a comer la cena de Pascua y los panes sin levadura, para que cuando llegan al cielo, como Dios les mostró en Joel, el 8º día, ya son vencedores y a todos Dios le da coronas, porque todos ya fueron transformados a imagen de Jesús. La cena de bodas no es en el cielo, es en el viaje al cielo, que es la fiesta de los tabernáculos. Cocinero, el mismo Jesús. Una hermosa mesa con alimentos celestiales se extiende ante ellos. Las familias y los amigos se sientan juntos por primera vez desde que se vieron en la tierra. Algunos, separados por la muerte, ahora resplandecen de alegría por estar reunidos para siempre. Sin embargo, el momento de mayor alegría será cuando los redimidos vean a su Salvador cara a cara. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Luego, los redimidos son conducidos por sus ángeles guardianes a las hermosas mansiones preparadas para ellos por Jesús. Poco a poco, los ángeles responderán a sus muchas preguntas sobre sus vidas en la tierra. Verán claramente cómo cada pequeña decisión y las sinceras oraciones de los demás tuvieron consecuencias eternas. Las batallas espirituales invisibles que se libraron a su alrededor finalmente se comprenderán. ¿Y cómo su influencia ha afectado a muchas vidas? Entonces, Dios, en un acto de revelación definitiva, los invita a participar como jueces, abriendo ante ellos todos los registros de los perdidos. Los pensamientos ocultos de los perdidos ahora quedan vívidamente expuestos, y el velo se descorre, revelando las batallas espirituales que se libran por cada alma. Incluso las acciones y los motivos de los ángeles caídos se ven claramente. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El carácter abierto y transparente de Dios en este asunto es notable. Los registros de los perdidos son revisados cuidadosamente por otros seres humanos que conocen y comprenden las luchas de la vida en la tierra. Todas las palabras y los hechos de los perdidos se sopesan con la palabra de Dios, y en última instancia se ratifica la justicia de su sentencia. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron facultad de juzgar, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y aquí hay algo muy importante para entender. A ver, como dijo Jesús, Él vino a salvar lo que estaba perdido. No tiene que haber un juicio para condenar a una persona, pues estamos perdidos. Lo único que Dios le va a mostrar en este juicio a los que son redimidos va a ser las oportunidades cuando todos los perdidos tuvieron la oportunidad de aceptar la salvación y la rechazaron. No va a ser, digamos, una película que muestre todos los horrores que vivieron los perdidos.
Nada de eso va a haber en el cielo. Simplemente lo único que van a ver es que estas personas, cuando tuvieron la oportunidad de aceptar la salvación, la rechazaron. Y no es que Dios los condenó, estaban perdidos. Les ofreció la salvación y no la aceptaron. Por eso no fueron salvos, porque Dios no condena a nadie. Estamos perdidos. Y si alguno rechaza la salvación, la rechazó y sigue en su estado anterior, sigue perdido. Ese es el tema. Ese es el verdadero juicio de Dios. No vamos a ver los horrores que hicieron cada una de las personas. Eso sería una cosa terrible, ¿no? Simplemente lo que se va a ver es cuando las personas aceptaron o rechazaron la salvación. A medida que pasa el tiempo, el Salvador del mundo pasa tiempo de calidad con cada persona en el cielo. Todos están convencidos de que Dios ha hecho todo lo posible por salvar a la humanidad. Finalmente, al final de los 1000 años, Jesús y los redimidos se preparan para regresar a la tierra. Ha llegado el momento de que Satanás, sus ángeles y los perdidos enfrenten las consecuencias finales de sus acciones. Pronto los mansos heredarán la tierra, pero Satanás aún no se ha rendido. La fase final de la batalla del Armagedón aún está por librarse. Tengan en cuenta esto, la batalla de Armagedón terminó cuando llegó el fin, porque es la batalla para salvar. Jesús lleva a su pueblo y lo reúne en el lugar que se llama en hebreo Armagedón, porque ahí tienen que enfrentar a los profetas de Baal. Y cuando llega el fin, terminó Armagedón. Esto no es Armagedón, es otra cosa. No tiene nada que ver con el Armagedón. Después de este tiempo sabático milenario en el cielo, Cristo y los redimidos con la Nueva Jerusalén regresan ahora a la tierra. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, descendiendo del cielo desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. A medida que la ciudad se acerca al desolado planeta, Jesús ordena a los malvados muertos de todas las edades que salgan de sus tumbas polvorientas. Los que no fueron salvos de todos los tiempos y lugares se presentan ahora ante Dios. Los perdidos resucitan con los mismos cuerpos mortales que poseían antes de su muerte. Afirmaránse sus pies en aquel día sobre el monte de las Olivas, que está enfrente de Jerusalén, a la parte de oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Cuando Jesús desciende, sus pies tocan el monte de los Olivos. Un tremendo terremoto parte la montaña y la transforma en una gran llanura. Entonces, la Nueva Jerusalén, la enorme ciudad de Dios, desciende de los cielos y sus cimientos se asientan en el plano que Jesús preparó para ella. Ahora, este es otro error, porque lo que habla Zacarías 14 es de la batalla de Armagedón, cuando los pueblos van a ser llamados a la cena de bodas de Cordero, a la fiesta de bodas de Cordero, como dice Zacarías, son llamados a la fiesta de los tabernáculos. Y el que quiera ir va a ser salvo, porque van todos los pueblos, como dice Zacarías 14, a pelear contra Jerusalén, contra la iglesia de Dios, contra los redimidos, y van a ser llamados para unirse al pueblo de Dios y para poder participar de la cena de las bodas del Cordero, la fiesta de los tabernáculos. No ocurre después del milenio. Lo que dice Zacarías 14 es obvio que ocurre durante el fuerte pregón, porque el pueblo que va a pelear contra el pueblo de Dios es llamado y muchos van a ser salvos. Y eso no puede ocurrir después del milenio. Entonces aquí hay otro error grave del hermano Bachelor, y es antibíblico. Pero bueno, sigamos viendo lo que dice. Cuando se cumplan los
1000 años, Satanás será liberado de su prisión. Satanás saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Sorprendentemente, Satanás logra reunir a los malvados en un intento desesperado para capturar la ciudad de Dios a fuerzas. Les dice: he resucitado de entre los muertos. Vamos, marchemos juntos. Entre sus filas se encuentran grandes generales y militares como Alejandro Magno, César y Napoleón. Personas de todas las edades que ahora aplican su genio combinado para prepararse para lo que se espera que sea una batalla épica. La fase final de la batalla del Armagedón. La Biblia se refiere a este enorme ejército como Gog y Magog, un nombre simbólico para los antiguos enemigos del pueblo de Dios. Satanás da la orden de marchar contra la ciudad. Un ejército tan grande como nunca antes había sido convocado por ningún gobernante terrenal desde que se comenzaron las guerras. Ahora avanza sobre la Nueva Jerusalén. Con este último acto de rebelión, los perdidos revelan que sus corazones no han cambiado. Si fuera posible, derribarían a Dios de su trono y tomarían la ciudad santa por la fuerza. Pocos se dan cuenta de que su guerra feudal está perdida incluso antes de comenzar. Ha llegado el día del juicio. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. De repente, en lo alto de la ciudad, el Señor aparece en su glorioso trono. Todos los débiles planes de guerra de los malvados se detienen inmediatamente. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos, según sus obras. Mientras se acobardan ante la gloria de Dios, sus vidas pasan ante sus ojos. Los perdidos toman dolorosa conciencia de cada acto pecaminoso que han cometido. Recuerdan cada vez que silenciaron su conciencia, cada vez que se apartaron de las súplicas del Espíritu Santo. Algunos habían ido a la tumba creyendo que habían ocultado con éxito sus pecados de asesinato, crimen y vicio a todos. Experimentaron de primera mano las palabras de Jesús que se encuentran en Lucas 12. Porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de ser conocido. Mientras un vívido panorama de sus vidas se reproduce ante ellos, cada alma perdida comprende completamente que por su propia elección han rechazado la salvación. Trágicamente, la paz y la felicidad de los que están dentro de la ciudad nunca serán suyas. La sensación de desesperanza que los invade es indescriptible. Los rebeldes no pueden negar la justicia de Dios al declararlos culpables. Con una sola voz claman: justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. Y postrándose, adoran al príncipe de la vida. Pero el corazón de Satanás permanece sin ningún cambio. En un último y desesperado esfuerzo, el diablo intenta reunir a los malvados para lanzar un último y frenético ataque contra el reino de Dios. Los incontables millones a los que ha engañado ya no reconocen su supremacía. En un ataque de ira caótica, se vuelven contra el diablo y unos contra otros. Armagedón alcanza su clímax. Esto es pura fantasía, no lo dice la Biblia, porque en ese momento, cuando todos van a atacar, cae fuego del cielo, y esta tierra desaparece, este universo es deshecho, no existe más, y después Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. Todo esto es fantasía, eso no ocurre después del milenio. No se matan entre ellos. Es pura fantasía del hermano Bachelor. Sin previo aviso, caen fuego y azufre del cielo.
Se rompe y el fuego explota desde las cavernas fundidas que hay debajo. Mientras el infierno envuelve a los malvados, los justos permanecen a salvo y seguros dentro de las puertas de la Nueva Jerusalén. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El fuego purifica la tierra, los malvados son castigados según sus obras. No hay placer en el corazón de Dios, en su destrucción eran su creación. Pero ellos han elegido la paga del pecado en lugar del regalo de la vida eterna. La pena por el pecado es la muerte en la cruz. Jesús sufrió este castigo final en nombre de todos los que abrazarían su sacrificio. Pero trágicamente los perdidos han rechazado este regalo y deben pagar el terrible precio del pecado por sí mismos. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Fíjense, esto es interesante porque Malaquías está hablando, justamente Malaquías 3 en adelante habla de la obra de los siervos fieles, los que van a ser especial tesoro de Jehová en el día que él actúe. Y después, el 4.1 habla de lo que Jesús dijo, que la cizaña va a ser echada en el fuego, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, que el día que vendrá los abrazará. Y está hablando de la cizaña del pueblo adventista, no tiene nada que ver con el milenio. Y después dice, hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Porque está hablando de la batalla de Armagedón, el tiempo del fuerte pregón, donde el pueblo de Dios va a triunfar. Pero no tiene nada que ver con el milenio esto. Es asombroso las cosas que vemos en este video. Ciudadanos del universo elevan sus voces y alaban a Dios porque el reinado de terror de Satanás ha terminado para siempre. Con la paz del cosmos, ahora eternamente asegurada, Dios dirige su atención hacia la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Después de que la tierra sea purificada por el fuego, el Señor emprenderá su maravillosa obra de recreación. La tierra no va a ser purificada por el fuego, va a desaparecer. El cielo, este universo y esta tierra van a desaparecer, y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Va a haber una nueva creación, no va a ser purificada. Eso es un error. Redimidos, observando con asombro, el Salvador reanuda su obra como creador. Porque por muy maravilloso que puedas imaginar que es el cielo, superará con creces cualquier cosa que puedas comprender. Un mundo sin dolor, sin tristeza y sin muerte, creado con amor infinito, belleza y perfección. La tierra y el agua vuelven a rebosar de vida. Innumerables criaturas magníficas de todas clases exploran pacíficamente su nuevo paraíso. La atmósfera vigorizante es pura y dulce. La tierra se convierte en un gran escaparate de brillantez creativa. Todo rastro de pecado y sufrimiento ha desaparecido. Nunca más el egoísmo gobernará los corazones.
Nunca más la gente asistirá a funerales, ni será testigo de la violencia, ni experimentará la soledad, la enfermedad o la muerte. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. No habrá más muerte, ni llanto, ni llorar, no habrá más dolor. Porque todas las cosas anteriores han pasado. Ya no atados a una vida limitada, los hijos inmortales de Dios ahora son libres para alcanzar sus más altas ambiciones. La búsqueda incesante del conocimiento vigoriza y estimula la mente. Los redimidos ya no están confinados a la tierra. Ahora son libres para viajar por el cosmos y explorar las maravillas del infinito universo de Dios. El cielo es un lugar de paz y armonía perfecta, donde el amor a Dios y a los demás llena cada corazón. La seguridad del universo es completa. Con la Nueva Jerusalén como su capital, todos los seres creados se regocijan bajo el amoroso dominio de Dios. Aquellos que han sido rescatados de la destrucción eterna comparten un vínculo especial con su Creador que ningún otro ser celestial puede apreciar. El pecado y los pecadores han sido destruidos para siempre, aún queda un vestigio de la gran rebelión. Jesús, ¿qué le pasó a tu mano? Son las cicatrices que Jesús recibió con dolor por la salvación del mundo. A medida que pasan los días felices de la eternidad, todos los recuerdos tristes y dolorosos se disipan en la gloria del brillante esplendor del cielo. Promete que este reino venidero puede ser tu hogar eterno, es real. Pero debes elegir aceptarlo libremente por ti mismo. Más que nada, Él quiere que vivas con Él en esta tierra renovada. Por favor, decide venir a Él hoy. Es una decisión de la que nunca te arrepentirás. De hecho, me gustaría invitarte a orar conmigo ahora y pedírselo a Él. Querido Señor, gracias por tu increíble amor y sacrificio por mis pecados. Creo que moriste y resucitaste para traer esperanza y vida eterna. Te pido que guíes mi corazón y dirijas mi vida, acercándome más a ti cada día. Te acepto como mi Señor y Salvador y anhelo estar preparado para tu pronto regreso. Gracias por escuchar mi oración y por la promesa de tu abundante gracia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bueno, esta es la película. Y lo que nosotros tenemos que comprender es la verdad presente para el pueblo adventista. Y por favor, los que no
tuvieron la oportunidad el viernes de escucharla o todavía no la escucharon, vean las declaraciones que pusimos de Elena de White y de la Biblia que pusimos en el estudio el viernes pasado, para que comprendan claramente que nosotros tenemos que decidir en el tiempo que es principio de dolores, antes que comience la batalla de Armagedón. Porque cuando comienza la batalla de Armagedón, el pueblo adventista debe estar sellado y habrá una cosecha de trigo y una cosecha de cizaña en nuestra iglesia. Y el trigo irá con Jesús a la batalla y la cizaña quedará en manos de Satanás. Por eso, lo más importante para nosotros es entender qué es lo que pasa aquí. Por supuesto, tenemos que entender lo que va a pasar en la batalla de Armagedón porque tenemos que explicarles después a nuestros hermanos que están en medio de la Gran Babilonia qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el sonido de todas las trompetas y detalladamente qué va a pasar para que después lo vean. Y cuando ellos vean que se cumple exactamente lo que Dios anunció, van a creer a Dios y van a salir de la Gran Babilonia. Pero lo importante para nosotros es comprender qué es lo que sucede aquí, porque nuestro tiempo de procesamiento ocurre antes del comienzo de la batalla de Armagedón. Y tiene que haber 144.000 columnas del templo de Dios antes que suene el primero de los juicios de Dios y anuncie la llegada del día de Jehová. Y por eso es muy importante que estudien lo que presentamos el viernes y nos centramos en la batalla de Armagedón, pero tomamos algunas declaraciones en el Juárez que nos muestran que nosotros somos probados y sellados antes de este momento. Y en algún momento, si tienen oportunidad, busquen entender qué es lo que pasa en principio de dolores, porque en este periodo es cuando van a sonar los 7 truenos del Apocalipsis, los 7 truenos que en Apocalipsis 10 Dios le dijo a Juan que no los escriba. Él los había escuchado, los iba a escribir, pero Dios le dijo que no los escriba. ¿Por qué? Porque cuando el librito estuviera abierto en el tiempo del fin, Él lo iba a anunciar por medio de un nuevo profeta, y ese nuevo profeta es Elena de White. Y nosotros sabemos todo lo que va a pasar en este periodo porque Dios lo reveló. Y si a alguno le interesa, puede encontrar en Hechos Proféticos el estudio de lo que son los 7 truenos, o podemos llegar a estudiarlo nuevamente. Pero lo importante es que comprendan cuál es la verdad presente para el pueblo adventista. ¿Qué está pasando en la iglesia adventista? ¿Por qué el ángel de la Odisea es desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Porque es una condición triste. Si está desnudo, no está cubierto con el manto de la justicia de Cristo. Y como Dios le mostró a Juan en la visión del zarandeo, lo que necesita el ángel de la Odisea es que se le diga en forma clara y directa cuál es la razón de su condición. Para que, como dice Jesús, pueda arrepentirse, pueda comprar de Jesús oro refinado en fuego, el amor de Dios y vestiduras blancas para vestirse y no estar más desnudo, y que no se descubra la vergüenza de su desnudez. Porque es muy importante que entendamos qué es lo que pasó. Porque como Dios lo anunció, cuando todas las vírgenes se durmieron, entró el enemigo en nuestra iglesia y sembró la semilla de la cizaña, y por eso llegamos a estar en la condición del ángel de la Odisea. Pero cuando entrara el hombre en la escobilla, Satanás empezaría a actuar en nuestra iglesia y en el mundo. Estas cosas son las que sucedieron en el mundo y son claramente anunciadas en la palabra de Dios y por medio de Elena de White. Y por eso sabemos que estamos en el tiempo de la última generación y estamos en principio de dolores. Y además, entendiendo lo que son los 7 truenos, varios de esos truenos ya sonaron en la iglesia adventista. Y estamos en el tiempo de procesamiento del pueblo adventista. Y eso es muy claro. Así que, hermanos, por favor, escuchen y vean el estudio que hicimos el viernes y busquen poder comprender lo que son los 7 truenos y qué va a ocurrir y qué está ocurriendo en nuestra iglesia. Es muy importante para todos nosotros. Ahora, si alguno tiene algún comentario, es el tiempo en el que justamente podemos escucharlo. Lo que voy a hacer es voy a detener la grabación